Vamos a empezar entonces viendo obviamente la estructura del balance, ¿no? En este caso, este es el objetivo a presentar, si quieren, los estados financieros a diciembre del 2023, ¿no? Entonces este es el objetivo y de alguna manera entonces esta es la forma en la que nosotros tenemos que presentar este estado financiero, obviamente asociado a todo aquello que significa los otros estados financieros que ya los hemos visto ya desde el punto de vista técnico y que son propiamente el estado de resultados, también el estado de evolución del patrimonio, el estado de evolución y distribución de utilidades y también aquello que es el flujo de efectivo, ¿no? Además, dependiendo obviamente de aquello que es la denominada información tributaria, los anexos tributarios, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, el anexo número 1, que tiene que ver básicamente con el débito y crédito fiscal, ¿no? El anexo 2, que tiene que ver ya con el crédito fiscal, y los otros que dependiendo la actividad se tienen que ir presentando. Ayer habíamos hablado que hasta por lo menos la presentación o la facturación de 1.199.000 bolivianos no estaríamos obligados a presentar lo que se conoce con el nombre de anexo tributario, ¿no? Tampoco un informe complementario o un informe tributario complementario, ¿no? Pero sí, cuando ya estamos con una facturación por encima de 1.200.000 es obligatoria la presentación de estos anexos tributarios, además de el informe tributario complementario que lo hace que es parte de la auditoría externa, ¿no? Y cuando estamos con una facturación por encima de 15 millones, ya necesariamente un informe de auditoría tributaria, o más conocido como auditoría impositiva también. Entonces, de alguna manera, el formulario 605 es aquel que nosotros lo tenemos que declarar en el CIAT, ¿no? Que es básicamente la presentación del formulario 605, y como ven está obligatoria la presentación del balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y obviamente las notas a los estados financieros, que ya no son estados financieros propiamente dicho, sino información auxiliar complementaria, pero que se te exige en la presentación del formulario 605 y que de alguna manera, dependiendo el número de NID, en la fiscalización automática que te hace el servicio de impuestos, no te deja enviar, digamos, el formulario 605 si tú no cargas las notas de los estados financieros, ¿no? Además de aquello que significa el inventario físico valorado. Enseguida vamos a hablar ciertas particularidades de ciertos colegas contadores, contadores públicos autorizados, que hacemos un trabajo muy sencillo, valga el término, no un trabajo de calidad, digamos, al presentar los estados financieros, y de alguna manera esa realización de un trabajo no de calidad hace que se presente este inventario físico valorado, pero simplemente enunciativo, ¿no? En el caso de inclusive el manejo de aquello que es el sistema inclusive de información financiera, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que prestar un servicio de calidad más allá de estar mostrando y presentando información que en muchos casos hacemos o prestamos un servicio que salva al contribuyente en el caso de la presentación de estados financieros, pero no es un trabajo en sí de calidad, ¿no?
no es un trabajo en sí de calidad. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que presentar un trabajo de calidad para también de alguna manera hacer que nuestra profesión tenga una cierta calidad en el trabajo que prestamos, ¿no? Entonces, espérenme, alguien está con su micrófono, espérenme un segundito, vamos a silenciar. Bien, entonces lo que les decía, ¿no? El formulario 605 ya se presenta en esta aplicación que es el CIAT, ¿no? De alguna manera. Esperen otra vez, se habilitó su micrófono. Daniel, estás con micrófono. Entonces, como les decía, ¿no? El formulario 605, que son los dos formularios de presentación de estados financieros, tanto el formulario 605 que se presenta a través de la aplicación del CIAT y el formulario 500, que lo vamos a ir viendo más adelante, también ya de manera virtual. Un poquito quiero mostrar esta parte de el sistema o el envío de información financiera de en este caso una empresa que, como ven, ¿no? Acá en la pantalla ya nos pide que nosotros elaboremos y enviemos los 5 estados financieros, además de los anexos tributarios, ¿no? Volviendo a lo que decíamos hace un momento, que los contribuyentes que facturen ingreso menor a 1.200.000 no están obligados a mandar los anexos tributarios, aunque dice la norma que nosotros como contadores deberíamos tener los anexos tributarios como respaldo a una posible fiscalización de los estados financieros. Aunque no estamos obligados a enviarlos, deberíamos de alguna manera preparar, dice, estos anexos tributarios. Y obviamente aquellos que facturen arriba de 1.200.000 bolivianos están obligados propiamente al envío, ¿no?, de esta información, además de las notas, los estados financieros y los dictámenes, o en algún caso, ¿no?, la información tributaria desde el punto de vista de el informe tributario complementario, ¿no?, que es básicamente un informe de auditoría en relación al cumplimiento de los estados o al cumplimiento de la norma contable tributaria en los estados financieros, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que empezar a elaborar, como ven acá, los anexos tributarios, el anexo 2, el anexo 4 y así sucesivamente, dependiendo el tipo de actividad que tengas, ¿no? En el caso, entonces, inclusive de los estados financieros, te pide que tú declares el software que estás usando, ¿no? En algún caso quizá el sistema contable, que lo vamos a ir viendo también en un momento, pero básicamente es la elaboración o la transcripción en algún caso de los estados financieros en lo que es la presentación de estados financieros, ¿no? Básicamente a eso nos vamos a dedicar hoy día, a ver un pequeño ejercicio. Y quiero partir viendo el concepto de aquello que es los consejos que tenemos que tomar en cuenta al prestar el servicio de elaboración de estados financieros, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, es conocer el balance anterior presentado, ¿no? Es decir, un contribuyente, un cliente que venga y nos pida realizar la presentación de su estado financiero a la gestión 23 al 31 de diciembre de 2023, lo primero que tenemos que
lo que tenemos que hacer es empaparnos de la información financiera que tiene, ¿no? Por lógica, lo primero que tenemos que presentar es el balance anterior presentado, ¿no?, también abril del 2023, pero correspondiente a la gestión 2022, ¿no? Dentro de ello tendríamos que ir revisando todas las partidas registradas, ¿no?, aquellas que tengan una cierta particularidad, principalmente por la parte tributaria, por ejemplo el crédito fiscal, cómo está conformado su inventario, en algún caso qué tipo de activos tiene, cuánto es los años, por ejemplo, de depreciación de estos activos, porque ello nos va a servir para elaborar un balance en cumplimiento a la presentación de esta información financiera, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo con más detalle. También tendremos que ir leyendo las notas a los estados financieros de ese balance anterior, ¿no?, es decir, del 2022, si es que tuvieran memorias, quizá estados de cuentas, cualquier otra información o documentación que se acompañe al estado financiero para interiorizarnos del movimiento de esta empresa, del rubro, del giro de la empresa al cual estamos viendo. Lamentablemente aquí tenemos que hacer un jalón de orejas, ¿no? La prestación del servicio que hacemos en muchos casos se centra y se ciega en la sola presentación de un estado financiero sin tomar en cuenta este tipo de información, y lamentablemente ahí nosotros pecamos de no prestar un buen servicio, y obviamente al cliente ponerle o hacer que afronte riesgos tributarios y no financieros. Quizá como recomendación hay que empezar a cambiar primero nosotros en relación a la prestación de un servicio profesional, hacer también que la profesión se valore, o por lo menos recupere el valor que tenía años pasados, entendiendo que nosotros somos los capacitados, los autorizados para presentar, revisar esta información financiera y hacer entender al cliente con ese trabajo de calidad de que no es un trabajo sencillo, ¿no? Existimos colegas que a veces, si bien hay, por ejemplo, tarifas de los colegios profesionales, muchos de nosotros, entre comillas, regalamos nuestro trabajo por hacer un trabajo sencillo, como les voy a mostrar ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, y que eso nos lleva lamentablemente a mostrar al cliente que nuestro trabajo en la presentación de estados financieros es muy sencillo, o cualquiera podría hacerlo, ¿no? Una vez que ya tenemos entonces la información financiera, nosotros tenemos que partir del concepto que les había hablado ayer, ¿no? Es decir, este es un balance tributario, por lo tanto, la información que se ha ido preparando mes a mes en cuanto a lo que son las ventas y las compras, es decir, el registro que hemos hecho tanto de ventas y compras debe ser el punto de partida para la elaboración del estado financiero, entendiendo que en las ventas y las compras hemos declarado todo lo que hemos explicado ayer, ¿no es cierto? Obviamente las ventas con todo aquello que significa el giro de la empresa, que es un poquito menos el riesgo en la declaración, pero sí está el riesgo de este concepto de gasto deducible y no deducible en lo que son las compras, ¿no? Saber, entender qué tipo de compras estoy registrando, qué tipo de egresos, pagos de hecho, y que deben estar en relación con el giro de la empresa, ¿no? Para que estos puedan ser deducibles del IVA, ¿no? Entonces yo tengo que verificar el registro de compras y ventas, si está declarado, por ejemplo, los 12 meses, y si encontráramos que alguno de estos meses no están declarados, ya tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos un riesgo para lo que es la información tributaria, ¿no? Y ya ir comunicando al cliente que tenemos ya incumplimiento de deberes formales en algunos
de los meses declarados, con lo cual nosotros ya estaríamos preparándonos para el informe tributario complementario y además alertar al cliente de que debe afrontar la quizá fiscalización tributaria o regularizar su información, ¿no? Entonces en este RSB o el registro de compras y ventas hay que revisar mínimamente el importe, ¿no? El importe de ventas y los importes de compras y gastos, y que también deben reflejar el 100% de las ventas o de las facturas de ventas, y también el 100% de las facturas de compras, más allá de que esa implicancia tributaria, como hemos explicado ayer, sea también por ejemplo por medio de una retención o también por aquello que es el régimen especial también, ¿no? Entonces hay que ir revisando los documentos que respaldan el registro de compras y ventas, y inclusive ir revisando si se han cumplido la normativa y todo lo que significa la elaboración de las facturas en el caso de las ventas y también en el caso de las compras, ¿no? Este incumplimiento a deberes formales entonces de alguna manera ya nos sirve para que nosotros podamos hacer una cierta corrección en las declaraciones juradas, obviamente con la venia del cliente, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro trabajo de estado financiero sea siempre un poco realizado, para el término, de mejor calidad, entendiendo que el registro principalmente de las compras puede afectar al impuesto a la utilidad de las empresas en este concepto que es la utilidad contable y la utilidad tributaria, ¿no? De esta utilidad tributaria se determinará el impuesto a la utilidad, y quizá la utilidad contable podría ser diferente a la utilidad tributaria dependiendo qué tipo de facturas hemos registrado en el RSB, más allá de otros gastos que se hayan realizado a través de retenciones o otro tipo de implicancia tributaria que ya los hemos explicado ayer. Como consejo también, ¿no? Creo que es ya un poco imposible hablar que se haga la contabilidad a través de un software contable, ¿no? Si bien un comerciante no maneja contabilidad, valga el término, por ende no maneja un software contable, ¿no? Nosotros, pero en el momento de prestar el servicio y elaborar el estado financiero, sí, como parte de nuestro servicio deberíamos utilizar mínimamente un software contable que sustente estas compras y estas ventas que se están realizando, ¿no? Y en ese software seguramente vamos a registrar los ingresos y gastos haciendo un procedimiento que vamos a ver en la parte contable, y dentro de ese procedimiento seguramente ir registrando cada una de las transacciones con su implicancia tributaria, con su implicancia laboral, para que se vayan construyendo los estados financieros, ¿no? También tomar en cuenta, por ejemplo, otros gastos que no son tributarios propiamente, pero que sí tienen que ver con otro tipo de relaciones que afectan a la posición financiera y obviamente a los estados financieros, como por ejemplo las planillas de sueldo, que de alguna manera también son parte de los gastos o de la información financiera declarada, ¿no? Y seguramente después también, por ejemplo, las depreciaciones, las actualizaciones de las cuentas, que vamos a ir viendo en un momento más, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ir ahora viendo un poquito ya la parte práctica, ¿no? A ver, generalmente los trabajos que se hacen así a priori, los trabajos que de alguna manera tenemos o hacemos en algún caso los profesionales, trabajos que no hacen propiamente contabilidad, digamos así,
Generalmente el cliente lo que hace es proporcionarnos su RCB o en algún caso sus facturas para que nosotros podamos sobre eso empezar a realizar el estado financiero, ¿no? Entonces, ya partiendo, si quieren, ¿no?, de lo que les decía de la información financiera anterior, que en este caso es para el 2023, la gestión 2022, tendríamos que ir partiendo de ciertos conceptos que tenemos que ir empapándonos en cuanto a la información. Lamentablemente, cuando un cliente nos trae una información financiera que no ha sido elaborada de manera correcta o por lo menos de manera sistemática en cuanto a lo que es el sistema contable, nos trae un balance donde, por ejemplo, la cuenta caja simplemente es una cuenta que ha ayudado a cuadrar el balance, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, para que caja sea más, el saldo que hay en caja sea más real desde el punto de vista del control interno, por ejemplo, deberíamos tener arqueos de caja, deberíamos tener inclusive libros de caja, etcétera, con arqueos diarios, mensuales, respaldados, etcétera. Pero lamentablemente, cuando el cliente acude a un profesional que simplemente le echa el estado financiero, esta cuenta caja lamentablemente es solamente un dato para cuadrar el balance. Por lo tanto, este es un dato irreal, ¿no?, que sí nos sirve para cuadrar un balance, que generalmente lo hacen los profesionales que prestan este servicio de solamente elaborar el balance. En algún caso, ¿no?, la cuenta del crédito fiscal es más real que caja, pero debemos verificar que esté reflejado en el formulario 200, ¿no?, ya sea, por ejemplo, con un mayor en algún caso, o simplemente el formulario 200, en el cual seguramente nos va a mostrar el crédito fiscal a el último periodo de la anterior gestión, que sería el 2022, perdón. Quizá en la cuenta en la que más dejadez, error desde el propio cliente hasta el contador que ha realizado los estados financieros, es quizá las cuentas de inventario, ¿no? Y esta es la cuenta de alguna manera de más cuidado, con un concepto que se conoce con el nombre de trazabilidad de estados financieros, ¿no? Las compras que hagamos, por ejemplo, y que tengan un crédito fiscal, van a afectar también seguramente al inventario, ¿no? Y dentro de ello, estas dos cuentas, el crédito fiscal y el inventario, en este concepto de trazabilidad, pueden hacer que el servicio de impuestos en una fiscalización asuma las diferencias que existan entre el inventario versus lo que hemos comprado, resulten una deuda presunta, ¿no?, entendiendo, por ejemplo, que nosotros hemos comprado 100 unidades de materia prima o insumos o materiales, hipotéticamente hablando, que tendrían que salir 100 unidades de venta. Entonces, en muchos casos nosotros contabilizamos esas 100 unidades de compra, pero solamente hemos vendido 20 unidades. Teóricamente en el inventario tendría que haber 80 unidades, pero cuando vendemos sin factura, valga el término, que es real la venta sin factura en muchos casos, ¿no?, en empresas principalmente de medianas para abajo, en algún caso, no todas obviamente, pero cuando hay una diferencia de inventario, el servicio de impuestos ya toma como un concepto denominado de deuda presunta por la venta de posibles productos sin factura, es decir, tiene que cuadrar el inventario, ¿no? Hemos comprado 100, se han vendido 50, el inventario nos tiene que quedar 50 unidades, ¿no? Si hay una diferencia, entonces esa se toma como deuda presunta o
venta no facturada, y eso ya significa multa por incumplimiento de deberes formales. Lamentablemente, especialmente las empresas medianas para abajo no manejan un inventario, ¿no? El inventario es más simple también de cuadre, lamentablemente, ¿no? Ya después otros activos, quizá los más importantes, son los activos fijos, por este concepto de la depreciación, ¿no? Entonces ya vamos a ver en la parte práctica también que para ello nosotros tenemos que ir cumpliendo cierto procedimiento, que significa actualizar tanto el valor del activo como la depreciación acumulada, y además la depreciación del periodo, que va a afectar a la posición financiera en el estado de resultados y por ende en lo que es el balance general o la determinación también de la utilidad, ¿no? Entonces ahí quizá nosotros, al empaparnos de esta información, debemos indagar, por ejemplo, cuál es la antigüedad del activo, ¿no? Y teniendo esta fecha o este dato de la antigüedad del activo, entender, ¿no? Y hacer un recálculo quizá de la depreciación, para que también nosotros entendamos que la depreciación es correcta desde el punto de vista del cumplimiento del Decreto Supremo 24/51, más allá de aplicar otros métodos como la depreciación por horas de trabajo, tal vez, ¿no? Entonces, mínimamente aplicar la depreciación en base a la antigüedad determinada por el Decreto Supremo 24/51. Volviendo al ejemplo ¿no? de simplemente hacer el balance con solamente los formularios de ventas, o en algún caso el formulario 200, también lamentablemente las cuentas de pasivo, principalmente esta cuenta que se conoce con el nombre de cuentas por pagar, al igual que caja, lamentablemente también en muchos casos simplemente es una cuenta de cuadre, al igual que caja, cuadre con el activo, en este caso seguramente cuadre con lo que es el pasivo, ¿no? Entonces, lo que vulgarmente nosotros conocemos como cocinar el balance, se utilizará en estas cuentas, ¿no? En algún caso la cuentas por pagar para el pasivo, y en el otro caso la cuenta caja, ¿no? Que está mal, es una mala práctica que muchos profesionales realizamos para cumplir con este servicio de la elaboración y presentación de estados financieros, ¿no? Ya la parte del capital, que de alguna manera, dependiendo qué tipo de empresa es, si es una sociedad, si es una unipersonal, dependiendo cómo es la empresa, estará conformada el patrimonio, ¿no? En las cuentas de capital, quizá en las cuentas de reservas y resultados acumulados también, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros empezamos a recepcionar, valga el concepto, para empezar a elaborar un estado financiero. Entonces, hipotéticamente, el cliente nos ha buscado para que nosotros podamos prestar el servicio de elaboración de estados financieros. Ahora vamos a ver una práctica que es común en los profesionales, pero que no es la más correcta. Con esto no quiero decir que esté mal, pero no es la más correcta, ¿no? Generalmente nosotros como contadores prestamos el servicio de la elaboración de estados financieros, pero en muchos casos esa prestación de servicio no incluye, valga el término, la elaboración de la contabilidad, es decir, hacemos los comprobantes de diario, nos respaldamos los diarios y por ende no llevamos adelante todo el ciclo contable, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros de alguna manera cometemos el error de no prestar un buen servicio contable. En muchos casos, entonces, y muchos profesionales simplemente hacen un cuadro de determinación de compras y ventas
como están viendo ustedes en la pantalla, ¿no? Le pedimos al cliente ya sea sus talonarios de facturas, su RCB, etcétera, y hacemos un cuadre de cuánto ha facturado en el año, ya sea por meses, en este caso enero, febrero, marzo, ¿no? Y vamos anotando todo aquello que el cliente ha declarado en sus formularios 200, ¿no? De alguna manera entonces nosotros hacemos este trabajo anotando, valga el término, las compras de cada mes, obviamente sacando su crédito fiscal, y en el caso de las ventas lo mismo, ¿no? La venta sacamos el débito fiscal, el neto obviamente que será el ingreso, y en este caso el impuesto a la transacción en el caso de las ventas, ¿no? Entonces no estoy haciendo en sí un ciclo contable, pero sí estoy registrando datos para elaborar estados financieros. Valga el término, no estoy haciendo ciclo contable en sí, pero sí con estos cálculos matemáticos voy a poder elaborar el estado financiero sin necesidad quizá de hacer el ciclo contable en sí. Dejo siempre entre comillas, ¿no? Este es una mala práctica para la elaboración de estados financieros, pero lamentablemente a veces o en muchos casos las malas prácticas son las que más se practican, valga el término, ¿no? Entonces estos profesionales que generalmente entregan el estado financiero, digamos, para el día de mañana, o en el mejor o en el peor de los casos en 3 días, no hacen en sí un proceso de ciclo contable, pero sí hacen una cierta elaboración matemática de la información financiera a través de estos cuadros, ¿no? Esta es una práctica tradicional, como te digo, ¿no? Hemos registrado entonces las ventas y hemos registrado en algún caso también las compras, ¿no? En este caso entonces nosotros ahora determinamos con estos cuadros seguramente ya los ingresos y ventas que de alguna manera nos están mostrando cómo deberíamos elaborar el estado financiero en este concepto de la mala práctica, valga el término, ¿no? Entonces, como ven acá en este ejercicio, la empresa ha vendido 72.000 bolivianos, de lo cual ha generado un débito fiscal IVA, ¿no? Obviamente están los ingresos netos que deberíamos haber registrado y el impuesto a la transacción. En el mismo caso entonces el crédito fiscal con un volumen de compras, más allá de que estos sean o no parte, si quieren, del núcleo de la empresa que hemos visto ayer. Acá, por ejemplo, ya estoy cometiendo el primer error en la prestación de servicio, ¿no? En este caso, nosotros, por ejemplo, los errores que ya estamos cometiendo es que si bien vemos el RCB en algún caso o las facturas que nos han presentado, estas ya están declaradas, ¿no? Entonces el riesgo o el error que estamos cometiendo en este caso es, por ejemplo, que estas no estén o que no sean deducibles del IVA, ¿no? Entonces, si bien de alguna manera ya tenemos este tipo de errores, nosotros ya lamentablemente en muchos casos, inclusive cuando no nos presentan las facturas propiamente dichas, estamos simplemente vaciando datos del RCB, si se dan cuenta, esta matriz, sin ver las facturas. Entonces quizá el error que estamos cometiendo ya es este, ¿no? De que algún gasto o algún costo de estas compras no sean deducibles del IVA. Por lo tanto estamos ya entrando a lo que es el riesgo de entender que este gasto no es deducible para el IVA, y más aún entendiendo que puede ser que en el futuro para el cliente genere un incumplimiento de deberes formales, un tributo omitido y obviamente todo lo que se conoce con el nombre de accesorios, ¿no? Entonces a veces el trabajar a ciegas, valga el término,
hace que nosotros llevemos al cliente a afrontar este tipo de riesgos, ¿no? Ya de manera matemática, como ven, acá tengo un saldo anterior del del IT y un saldo anterior del crédito fiscal, que seguramente me lo ha mostrado el balance de la gestión anterior, que es el 2022. En este caso tengo el crédito fiscal, como ven, los 15.702, que el anterior año se ha presentado en el balance del 2022. Entonces en ese momento yo tengo que tomar en cuenta esto, ¿no? Que tengo un activo de 15.702,90 que está declarado en el anterior formulario y que tengo que tomarlo en cuenta para el primer periodo de este año, que es el 2023, ¿no? Y en el caso de los pasivos, la misma situación, ¿no? Un impuesto a la transacción por pagar, que seguramente es del año diciembre 2022 y que tiene que ser pagado en enero del 2023. Entonces esos datos los tengo que tomar bien en cuenta para que partamos con este cuadro matemático de determinación de ingresos, ¿no? Entonces en algún caso el cliente me muestra el RCB, ¿no? Y dentro de ello entonces con este formulario del RCB, a ver, vamos aquí al servicio de impuestos, esperen un segundito. No, entonces en este caso seguramente aquí en la plataforma del CIAT, ¿sí? Tendré que yo mínimamente revisar si la información que me está presentando es la más correcta, ¿no? En este caso, como ven, a ver, veamos acá, por ejemplo, compras, ¿no? En este momento estamos registrando algo. Por ejemplo, vamos a poner, ¿no?, el mes de marzo de este año. Entonces tendré que mínimamente tener el cuidado de revisar si la compra está declarada o no en el RCB, más allá de que nosotros ya hayamos registrado propiamente, en este caso, las compras, las facturas, ¿no? Entonces desde ese punto de vista yo tendría que ya tener la seguridad de que las compras y las ventas están registradas en el registro de compras y ventas del servicio de impuestos, ¿no? Por lo menos ese cuidado tengo que tener al elaborar esta parte, más allá de que el cliente me esté presentando propiamente su información. Yo tendré que tener el cuidado de revisar tanto la declaración de compras y ventas en lo que es la presentación de los formularios y el RCB, para después de ello seguramente ir viendo si el saldo que yo voy a declarar en diciembre del 2023 va a ser el correcto o no, tomando en cuenta que por mes tengo que ir viendo si tenemos saldo a favor o saldo en contra o a favor del fisco también, ¿no? Partiendo seguramente del saldo anterior, estos 15.702, tomando en cuenta que, por ejemplo, en enero se ha vendido 7.320 bolivianos, un débito fiscal de 951, ¿no? Un débito fiscal de 951. No ha habido compras en el mes de enero, así declaradas en el RCB. Entonces, en este caso, ¿no?, seguramente tenemos un saldo a favor, ¿no?, en lo que es en este caso la declaración del impuesto, ¿no? Entonces el saldo a favor se mantiene, valga el término, en el formulario, y regularizando el saldo anterior, en este caso, ¿no?, 15.702 menos el débito fiscal de 951, tener por lo menos un arrastre correcto del nuevo saldo en contra o a favor de la cuenta tributaria, que es el crédito y débito fiscal.
En este caso entonces tenemos saldo a favor anterior superior a lo que es el débito fiscal del mes de enero, entonces tenemos todavía un saldo a favor del contribuyente, ¿no? Entonces con estos datos lo hacemos mes por mes y vamos a ir entendiendo cuánto tengo ya de saldo al 31 de diciembre para ya con ello ir elaborando el estado financiero, ¿no? El estado financiero que de alguna manera me va a ayudar a entender qué es lo que debo registrar en este balance, y a la vez teniendo el dato de ventas ir calculando el 3% del impuesto de la transacción, ¿no? También tomando en cuenta que estos tendrán que irse pagando mes a mes, pero de alguna manera yo tengo que ir tomando en cuenta gastos que se han hecho seguramente por pago de impuestos y que de alguna manera esto ya me va a servir para el estado de resultados. Y el último mes, en este caso el mes de diciembre, tomando en cuenta que este se va a pagar en enero del próximo año, del 2024 en este caso, pero ya tengo datos que ya me están dando luces para elaborar el estado financiero. Entonces, en ese caso vuelvo al estado financiero, en este caso el 2023, ya me toca elaborar este estado financiero, ¿no? Vamos en primera instancia ya elaborando el balance general. Véase que no estoy haciendo contabilidad, no estoy haciendo básicamente el registro del ciclo contable, pero es una mala práctica que muchos contadores hacemos. Entonces, como ya tengo el crédito fiscal, vamos pintando las cuentas, ya tengo el dato del crédito fiscal, esto es 16.000, como ves, empezamos un poquito, esto es 16.000, que es básicamente el crédito fiscal, ya ha salido de ese cuadro matemático que hemos hecho hace un momento, ¿no? Como ves acá, por un lado hemos registrado las ventas con su débito y el impuesto de la transacción, por el otro lado las compras, y he ido determinando un IVA, ¿no? Mes por mes, ¿no? Y he llegado a determinar en este caso el saldo, ¿no? Los 17.884, ¿no? Entonces, con ese valor, con ese valor entonces hemos ido determinando ya el dato de el balance de la gestión 2023, ¿no? A ver, esperen, aquí creo que estamos cometiendo un error de fórmula. Sí, entonces, a ver, copiamos el dato, en este caso son, dice, los 17.844, ¿no? Entonces con eso, entendiendo que este es el saldo del crédito fiscal a favor del contribuyente, ya tengo una cuenta de activos para elaborar mi estado financiero o el balance general, ¿no? En este caso, dentro de este medio monto era 17.844, ¿no? En este caso entonces el crédito fiscal los 17.844. Vuelvo a repetir, estamos haciendo un ejercicio cotidiano que hacen muchos profesionales, pero dejando siempre en claro que esta es una mala práctica. No está mal, ojo, no está mal, es una forma también de hacer estados financieros, pero no es la más correcta, ¿no? No se cumple acá, como te das cuenta, principios contables, no se están cumpliendo normas de información ni tributaria ni contable, etcétera. Entonces, de alguna manera, pero es una práctica cotidiana de muchos profesionales, ¿no? Entonces, como ves, ahorita no tengo un dato de caja, lo iremos poniendo con color y van a ver cómo vamos a cuadrar luego el balance. Entonces, en este caso es una cuenta que es irreal, como les decía hace un momento. Ahorita más real, si quieren, es el crédito fiscal, porque lo hemos determinado así en el caso de las compras. En el caso del inventario, ¿no? En el caso del inventario, lo mismo, ¿no? De alguna manera en este cuadro hemos ido viendo, como ven, compras, ¿no? En este caso, compras que tendrán que ver, por ejemplo, es simplemente con inventarios. En este caso, no sabemos si
parte de las compras, por ejemplo, de noviembre, son gastos, por ejemplo, administrativos, o en algún caso son gastos que tengan que ver con otros gastos, tanto comerciales o quizá el ciclo de negocio de la empresa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos ya aquí un dato que se ha ido comprando, como ves, en febrero, en mayo, en julio, en septiembre y en noviembre, seguramente un inventario, ¿no? En este caso, un total de compras de 65.000, ¿no? 65.000 seguramente más el saldo que teníamos en algún caso. A ver, vamos viendo ahora el balance de la gestión 2022. Como ven, hemos partido, dice, de un inventario de 115.000, ¿no? Y que de alguna manera a eso se han sumado las compras, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahora hacemos es básicamente el cuadro de lo que es el inventario en sí, entendiendo, ¿no?, que nosotros hemos realizado una compra, en este caso, ¿no?, de un total de 65.615 bolivianos, entendiendo que esto es inventario, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que ir viendo ahora es esto, ¿no? Miren, teníamos un saldo inicial en el balance del 2022, esto es seguramente parte del 2022. En la gestión 2023 hemos hecho una compra, esta compra representa el 87% de las compras, que es básicamente nuestro cuadrito, ¿no? Aquí tenemos las compras enero a diciembre por un total de 65.615, sacamos el 13% y ese 87% tendrá que ir al inventario, ¿no? Pues simplemente hacemos matemática, 115.000 más ese 87% es 57.000, ¿sí? Entendiendo que todo lo que hemos comprado se ha vendido, lo que les decía hace un momento también, ¿no? Por un mal manejo de los inventarios tenemos un inventario que también es irreal, pero que de alguna manera nos sirve para hacer este balance, ¿no? Vuelvo a repetir, esta es una mala práctica, pero ya tengo dos datos para el balance, ¿no? Ya en el otro caso, también de la misma manera, los muebles y enseres, los activos fijos, el equipo de computación, entendiendo que no hay más activos corrientes, ¿no? Y en este caso, ya entrando a lo que es propiamente el activo no corriente, desde el punto de vista de los activos fijos, ¿no? Entonces, hablábamos hace un momento que cuando yo estoy revisando el balance anterior, ¿no?, en estas cuentas de activos tengo que mínimamente indagar el dato de antigüedad y si no la fecha de compra, para ir entendiendo si se ha cumplido ya o no el periodo de depreciación, ¿no? Por lo general también en muchas empresas no hay un inventario real de los activos, ¿no? Entonces generalmente se parte del saldo, en este caso del balance del 2022, 70.000 y 43.000 en activos fijos y sus depreciaciones para cada uno de estos activos, ¿no? Entonces yo parto de estos datos, tanto de activo como de depreciación, con su valor en libros, ¿no? Entonces ya para este concepto de los activos, ¿no?, yo tengo que partir, para elaborar el año 2003, partir de un concepto que se llama la actualización, ¿no? Entonces, para el registro, para la presentación de los activos fijos en balance, yo tengo que partir siempre primero de un concepto que se llama, en este caso, la actualización de los activos más la actualización de depreciación en relación a la unidad de fomento a la vivienda, ¿no? Tomando en cuenta que
para este ejercicio los muebles y el equipo de computación estoy partiendo de datos que me los ha proporcionado el cliente con su balance anterior, ¿no? Con su balance anterior, y que de alguna manera lo único que tengo que hacer es actualizar estos activos, tomando en cuenta el procedimiento de actualización, ¿no? Es decir, el valor en libros por el tipo de cambio final de la UFB determinada por el Banco Central y dividido entre la unidad de fomento a la vivienda inicial. Con ello entonces tengo el valor actualizado, en este caso 70.000 por 2.4744 sobre 2.4818 tengo el valor en libros. La diferencia entonces del valor histórico menos el valor en libros, que se conoce con el nombre de incremento por actualización, va a ser parte seguramente de este incremento que tengo que tomarlo en cuenta para el balance, ¿no? De la misma manera la depreciación, ¿no? La depreciación en este caso acumulada de muebles y enseres, partiendo del valor de la gestión 2022, actualizando por el tipo de cambio inicial y final. En este ejercicio 10.106 por 2.4744 sobre 2.4818, entonces tengo un valor actualizado, ¿no? Un valor actualizado que en este caso son los 10.834, que refleja el incremento del activo de 10.106 a 10.344 simplemente por actualización de valores, en cumplimiento de ese principio de contrariedad a moneda constante, y que aquí surge la discrepancia, vamos a decir así, entre el colegio profesional y el servicio de impuestos nacionales, ¿no? El servicio de impuestos nacionales indica que se debe cumplir ese concepto de moneda constante y obliga a que en los estados financieros se proceda a la actualización tanto de cuentas de activo y pasivo, ¿no? Que tengan que ver con este concepto de contabilidad a moneda constante, siendo que el colegio profesional recomienda no hacer esta actualización debido a al incremento o a la importancia relativa que tiene la inflación, por lo menos determinada oficialmente en el país, ¿no? Entonces aquí hay esa discrepancia entre el criterio profesional y el servicio de impuestos, pero como este es un balance propiamente tributario, pues hay que cumplir lo que la norma tributaria lo dice, ¿no? Y si la norma tributaria nos exige que nosotros actualicemos activos, pasivos en relación a este principio de inflación o moneda constante, pues hay que hacerlo. De esa manera entonces estamos actualizando por un lado los activos fijos desde el punto de vista del activo fijo propiamente dicho, y además de su denominada depreciación acumulada, ¿no? Por este incremento de la UFB que refleja básicamente la inflación. Entonces estos conceptos del incremento por actualización ya nos van a servir para lo que es el estado de resultados como un gasto no monetario, ¿no? Y por el otro lado seguramente vamos a ir viendo también en la parte ya del balance propiamente dicho, ¿no? Como primer paso entonces en cuanto a lo que son los activos fijos, siempre actualizar los activos, partiendo lamentablemente de una información escrita, valga el término, en el balance anterior, y en muchos casos con una aseveración de el cliente de cuánto de activo tiene, ¿no? Es decir, estamos partiendo sobre datos, inclusive en algún caso, que no son verificados por nosotros, en muchos casos los contadores, ¿no? Entonces creemos, valga el término, en la palabra del cliente, y dentro de ello
pues sobre eso también hacemos los estados financieros. Pues os digo, este ejercicio es un ejercicio de mala práctica, pero que es muy cotidiano. Es como que lo cotidiano en lo tributario es, por ejemplo, retener impuestos, ¿no? Asumir impuestos, ¿no? Asumir impuestos y hacerlos figurar como retención. En este caso estamos en el mismo caso, ¿no? Estamos simplemente partiendo de datos que no son verificados en muchos casos por nosotros los contadores. Entonces, esto hay que tener siempre cuidado en la elaboración y la prestación del servicio, ¿no? Entonces, primer paso de los activos fijos, siempre actualizar los valores, así como también de la depreciación acumulada. Un segundo paso en este caso es a calcular la depreciación en relación a estos valores actualizados. Como ves aquí, el valor actualizado son 71.926. Sobre ese valor actualizado, entonces calcular el porcentaje de depreciación que lo determina el decreto supremo 24051, en este caso de Muebles Financieros dice el 10%, ¿no? 10% 71.926, entendiendo que estamos haciendo un balance anual. En este caso el 10%, 7.192, que hace de alguna manera que nosotros estemos con este cálculo de depreciación, ¿no? Más sumando a lo que es la depreciación acumulada anterior, en este caso valor actualizado de la depreciación acumulada 10.384 más 7.000 de este año, seguramente la depreciación acumulada al 2023 son los 17.577, es decir, ya tengo datos para hacer el balance, en este caso el valor del activo y el valor de la depreciación acumulada a la fecha, que en este caso es la suma de la depreciación acumulada anterior actualizada más la depreciación de este periodo, ¿no? Entonces, como ven, yo ya haciendo el balance acá, entonces a ver, compartimos pantalla. Espérenme. Ya, entonces, como ven, estamos registrando ya el balance. Ya tengo datos sobre la información que me ha proporcionado el cliente, la gestión 2022, ¿no? Sobre esos datos he procedido a la actualización y depreciación de los activos. Entonces ya tengo el valor de 71.000, ya tengo aquí Muebles Financieros 71.000 y el valor de la depreciación actual, ¿no? Tanto la suma de la acumulada como la suma de la depreciación acumulada más la depreciación del periodo, en este caso los 17.000. Se dan cuenta, estoy armando ya el balance, pero lamentablemente sobre datos irreales, ¿no? Sobre datos irreales, o por lo menos no bien controlados desde el punto de vista de control interno, ¿no? Entonces aquí ya tengo los datos de los activos, ya tengo en este caso el dato de los activos, y estoy básicamente elaborando la columna del activo, ¿no? Acá tú lo he puesto en rojo lo que es el caja, porque como les decía a un inicio, lamentablemente cuando no hacemos estados financieros con ciclo contable, vuelvo a repetir, una mala práctica profesional, ¿no? Es una cuenta que nos sirve simplemente para cuadrar el balance, ¿no? Vamos a tener obviamente problemas en la elaboración del flujo de efectivo, ¿no? Lamentablemente el servicio de impuestos no revisa pues esto, ¿no? Si no te toca, valga el término, fiscalización del impuesto a la utilidad u otros impuestos, inclusive ya sea una fiscalización parcial, una fiscalización total, si no te toca, pues el servicio de impuestos te recibe el balance
mientras tú lo envíes a través del aplicativo, obviamente cumpla mínimamente la partida doble, pues acepta todo y mande el formulario, mande el balance, más allá de que exista errores de funcionalidad y realidad de la información financiera, ¿no? En este caso, como ven, estamos armando ya las cuentas del activo. Van a ver que enseguida no va a cuadrar y vamos a cuadrar el balance con la cuenta caja, ¿no? Pues decía, caja generalmente es la cuenta que cuadra la columna del activo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que había una pregunta en el chat, si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, continuamos entonces, ¿no? A ver. Ya elaborando la elaboración del pasivo, entonces como ven ahorita no tenemos una información propiamente de deuda, no tenemos una información de deuda, pero sí tenemos en nuestro cuadrito aquella información que significa el impuesto a la transacción por pagar. Como les decía, ¿no? Acá tenemos el saldo del crédito fiscal haciendo esa compensación, ¿no? Y tenemos también el dato de que se ha ido vendiendo el producto en los meses y seguramente los anteriores meses se han ido pagando también el impuesto a la transacción, ¿no? Y el último mes, que sería diciembre, que va a ser cancelado en el 2024. Entonces tengo aquí un saldo por pagar del impuesto a la transacción de 137, asumiendo que esto se va a pagar la siguiente gestión. Entonces ahí ya puedo ir viendo un pasivo a corto plazo, en este caso seguramente se va a llamar el impuesto a la transacción por pagar, ¿no? Entonces estoy cuadrando, valga el término, el balance, dejando siempre en claro que esta es una mala práctica, ¿no? 137, a ver si me doy un monto, 137,07, ¿no? Entonces tengo ya ese dato y de alguna manera entonces yo tengo que tomar en cuenta esto, ¿no? Van a ver que enseguida el balance no va a cuadrar y vamos a ver cómo cuadramos esta parte. Patrimonio, lo mismo, en el cuadro de actualización. Entonces vamos al cuadro de actualización. Al igual que he actualizado los activos, también debo actualizar las cuentas de pasivo y patrimonio. En este caso las cuentas de patrimonio, que serán el capital social, ¿no? La cuenta que acumula la actualización del capital, que se conoce como ajuste de capital, y el resultado acumulado al 2022 más el resultado de la gestión 2022. Estos datos también los estoy obteniendo de aquello que es el balance del 2022, ¿no? Entonces por eso es importante pedir esta información, ¿no? Acá, como ves, aquí están los datos: capital, ajuste de capital, el resultado acumulado negativo, que será pérdida, y la pérdida declarada en el periodo 2022. Esos datos los tengo que actualizar de la misma manera que he actualizado las cuentas de activo, ¿no? En este caso el mismo procedimiento, así como hemos actualizado muebles y enseres, también actualizo lo que es cuentas de patrimonio: capital, ajuste de capital, resultado acumulado y el resultado del periodo, ¿no? Siempre por el tipo de cambio de la UFB final sobre el tipo de cambio de la UFB inicial. En este caso entonces el capital de 200.000 se actualiza a 205.000, ¿no? La diferencia entre el valor actualizado, los 205.502, menos el saldo inicial de los 200.000, un incremento por actualización de 5.503, que por norma
contable, estos deben actualizarse en la cuenta, dice ajuste de capital, ¿no? Esta cuenta ajuste de capital es una cuenta de reserva patrimonial también, que tiene que cumplir con el mismo principio de actualización. Se actualiza entonces por 120 y los resultados, que en este caso partiendo de la 2022 son resultado acumulado, se asocian o se suman con el resultado del periodo anterior declarado y se convertirá en una sola cuenta de resultado acumulado, pero actualizamos de la misma manera, ¿no? Resultado negativo también por tipo de cambio de la UFB final sobre el tipo de cambio de la UFB inicial. Actualizamos de forma, en este caso, la pérdida por 169 bolivianos más 115, lo que corresponde al periodo declarado 2022. Entonces estos datos también ya me sirven para de alguna manera tomar en cuenta estos resultados, pero estos datos principalmente me sirven también ya para ir tomando en cuenta aquello que significa las cuentas de patrimonio, ¿no? Entonces ya voy tomando en cuenta estos valores para elaborar el estado financiero, ¿no? A ver, vayamos viendo acá, ¿no? Es una especie de mayores, valga el término, para que entiendas qué valor debe ir al balance. Aquí hago un ajuste de capital, ¿no? Estoy partiendo de un saldo inicial, que me lo ha proporcionado el cliente en su balance del 2022, ¿no? Acá entonces, como ves, este valor inicial de 4.361, ese valor inicial lo estoy sacando del balance anterior 2022, que sería este valor, ¿no ve? ¿Sí? A eso hemos actualizado. Acá, como ves, 4.361 se ha actualizado a 4.448. Su diferencia 119, que también está yendo a sumar a este valor, ¿no? Y por norma a esta cuenta ajuste de capital se tiene que sumar la actualización del capital de esta gestión, que es la gestión 2023. En este caso el capital se va a mantener inalterable por acta de constitución, ¿no? En el caso de que sea una sociedad SRL, por ejemplo, el valor se va a mantener en el estado financiero, y la actualización que hagas se va a registrar en esta cuenta patrimonial que recibe ese monto de actualización, que se conoce con nombre de ajuste de capital, ¿no? En este caso los 5.502, que es el ajuste de capital, lo estoy sumando a esta cuenta de ajuste de capital. Ya tendría un valor acá para que yo vaya registrando el balance 2023. Entonces acá, como ves, ¿no? La cuenta de ajuste de capital, que estamos viendo en este mayorcito, valga el término, que hemos hecho de manera provisional, los 9.983, ¿no? Entonces en el balance 2023 ya tengo también el dato para el balance. De la misma manera, el resultado acumulado se ha actualizado, se ha sumado el periodo anterior, ya tengo el dato, y obviamente el capital, que se mantiene, dice, inalterable. Entonces ya tengo sus datos. Todo aquello que está con amarillo significa que estoy sacando datos de este cuadro matemático que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahora tengo que pasar a determinar la pérdida o utilidad del periodo. Entonces sabemos que hemos vendido 62.723, que representa el 87% de las ventas, declaradas, y en nuestro cuadro matemático que hemos hecho, entonces sabemos que las ventas son 72.000 bolivianos y que el 87%, las ventas son 72.000 bolivianos, y que tenemos nosotros, según lo facturado, un 87% o un neto de la venta de 62.723. Esos ingresos los llevo ya al estado de resultados, 62.723, ¿sí? Entendiendo que las compras, volvamos a
ejercicio habíamos hecho en este cuadrito un inventario inicial, las compras de este año, que eran los 57.000 o el 87% de las compras, entendiendo que este solamente era en inventario. Entonces estamos nosotros ya con este dato como costo de ventas, ¿no? Estamos estimando en algún caso al no tener un inventario perpetuo, ¿no? Podemos ver a través de fórmula también, sí, pero básicamente estamos asumiendo que todo lo que se ha comprado este año se ha vendido, más allá de que el importe muestre que teóricamente hay datos o hay producto en almacén, digamos, ¿no? Entonces ya determinamos una cierta utilidad de bruta en ventas, es decir, a los ingresos les restamos los costos y tenemos una utilidad bruta en ventas. Y luego tenemos seguramente acá, ¿no?, ya los gastos monetarios, que en este caso simplemente será la suma de el impuesto a la transacción. Tenemos nuestro cuadro de ventas, ¿no?, y sabemos que las ventas que se han hecho según nuestro cuadro en todo el año han sumado un total de un impuesto a la transacción de 2.162, ¿no?, pero tomando en cuenta que 137 están para pagarse todavía. Entonces 2.162, voy aquí al balance, 2.162 como gasto, ¿no? También ya tengo la depreciación de activos fijos con ese cuadro que he hecho, ¿no? Acá tengo entonces la depreciación, ¿no? Acá estamos con la depreciación, acá está, ¿no?, 18.265, que es la depreciación anual, 18.265,87, ¿no? 18.265,87 que ha salido de ese cuadro. El impuesto a la transacción efectivamente como gasto también ha salido de nuestro cuadro, y el ajuste por inflación va a salir también, en este caso como gasto operativo, ¿no?, un gasto no monetario si quieres, ¿no? En este caso los 21.000, que es, vamos al cuadrito en este caso, que es básicamente, a ver, vayamos viendo el ajuste como gasto, en este caso al debe, por la actualización de capital, 5.622, y la actualización en este caso de de la depreciación acumulada, ¿no? Obviamente que tiene que ser con positivo, ¿no? Entonces en este caso 5.622 más 15.000. En nuestro estado financiero seguramente tenemos los 21.000, ¿no? Y en el otro lado, ¿no?, los ingresos o el ajuste por inflación como ingreso en este caso, ¿no? Vamos a nuestro cuadro, hemos actualizado los resultados acumulados, 283,44 por un lado, los activos 3.112, y también esos dos, ¿no? Con esos dos entonces hemos actualizado activos en algún caso, y con ello entonces ya tenemos el monto de 3.395,53, ¿no? En ese caso entonces, como ven, ya con matemática estamos ya construyendo el estado de resultados. En este caso tenemos una pérdida de 32.834, la cual se va a reflejar seguramente en este caso, ¿no?, como parte del balance, ¿no? En este caso 32.000 que se ha determinado de manera matemática. Como ven, no estoy haciendo ciclo contable, ya mañana vamos a hacer lo más correcto, que es el ciclo contable, pero en muchos casos muchos profesionales determinamos así los estados financieros, que llegamos al resultado, ¿no? O sea, por uno u otro camino podemos llegar a un resultado que es el estado financiero, pero no es lo más correcto, ¿no? No es lo más correcto, pero de alguna manera es esto el resultado, ¿no? En este caso entonces, como ven, tenemos, ¿no?, una
pérdida de 32.834, una pérdida de 32.834 más por el aspecto no monetario que por el aspecto monetario, y seguramente acá en nuestro balance reflejamos esa pérdida, ¿no? Ahora aquí venía lo que les decía, miren, no tenemos un dato real de caja, por lo tanto 0, ¿no? Con los datos reales que hemos realizado el balance, mi activo son 215.000. Con los datos reales, por lo menos reales desde el punto de vista de la información financiera que me ha presentado el cliente, tenemos un pasivo de 166.000, con lo cual no cuadra, ¿no? Si se dan cuenta, tengo activo 215.000 menos 166.000. Tengo que aumentar el pasivo un importe para que cuadre mi balance. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con la partida doble. Y ahí lo que les decía, ¿no? En este caso, aquí lo vamos a poner con un color especial, ¿sí? Voy a cuadrar el balance, como vulgarmente llamamos los contadores. Voy a cuadrar y voy a cocinar el balance simplemente por diferencia. En este caso, los 48.790,38, ¿no? Como ven, he cuadrado el balance. Entonces muchos profesionales lamentablemente actuamos así, pero se cumple el objetivo. Presentación de estados financieros. Ya tengo el estado financiero, en este caso caja se va a quedar simplemente en 0, dependerá de si hay utilidad para que yo pueda aumentar a caja, valga el término, pero como ven, el estado financiero está elaborado, ¿no? Y como ya tengo el estado financiero, vamos a ver en un momento más. Con esto yo ya puedo empezar a meter los datos en la presentación del formulario 605. Guardo, envío al servicio de impuestos y he cumplido con la presentación del formulario 605. Voy a la plataforma del CIAD, declaro el formulario 500 y trabajo concluido. Pero ahí está la pregunta, ¿no? ¿Hemos hecho un buen trabajo? ¿Estamos cumpliendo con lo que es la profesión? Creo que no, pero hemos cumplido con el cliente. Por eso es que muchos clientes en muchos casos consideran que hacer estados financieros es lo más sencillo, ¿no? Ahí tendremos nosotros que contraponer, ¿no? Quizá la necesidad que tenemos de hacer un trabajo, de tener un ingreso tal vez, a lo que es realmente la presentación de información financiera en base a un concepto de prestación de servicio de calidad. Como ven, entonces hemos concluido con la elaboración del estado financiero, ¿sí? No hemos hecho ciclo contable en sí. Teóricamente se ha hecho, ¿no? Porque no podemos obtener un estado financiero sin ciclo contable, pero han visto, no hemos hecho ni un libro ni un asiento de diario. Sí hemos partido de información financiera real desde el punto de vista tributaria, que es el RCB, pero no hemos hecho en sí ciclo contable, ¿no? No hemos hecho en sí ciclo contable y no hemos determinado todo aquello que significa, por ejemplo, la importancia del sistema de control interno desde el punto de vista, por ejemplo, de el control de inventarios, el control, inclusive, como han visto, hemos cuadrado, hemos puesto un monto cualquiera a lo que es, en este caso, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que hemos hecho simplemente por diferencia, ¿no? Simplemente por diferencia, pero ya presentando al servicio de impuestos de información, mientras no exista fiscalización, seguramente no vamos a pagar, valga el término, el posible daño que hemos hecho al elaborar una información financiera en base a operación matemática, ¿no? Alguien me decía, pero es una forma de hacer contabilidad también. Puede ser, pero hay lugares
en los cuales se encuentran profesionales que de alguna manera inclusive hacen este trabajo y regalan su trabajo, ¿no? Miren cuánto hemos tardado 1 hora, digamos, en hacer esto. Póngale que nos tomamos todo el día para hacer esta información. Entonces muchos profesionales lamentablemente hacen este tipo de información, se presenta el balance, se entrega al cliente y listo, ¿no? Ahí terminó nuestro servicio. El cliente también no sabe de la importancia de elaborar todo lo que es la información financiera desde el punto de vista de un comprobante contable que esté respaldado, la exigencia que tenemos que tener nosotros como contadores tal vez para de alguna manera certificar el inventario tanto de mercadería o también el inventario de activos fijos, por ejemplo, para que nosotros podamos realmente hacer un trabajo de determinación correcta y real, ¿no? Pero en muchos casos, volviendo aquí por ejemplo a lo que es el CIAT, ¿no? Miren aquí en este primer formulario que es la cabecera, se pone el representante legal, ¿no? En este caso el gerente seguramente, y aquí está el responsable, ¿no? En este caso el responsable de la información financiera, que en este caso sería yo, ¿no? Entonces de alguna manera estoy poniendo en riesgo hasta mi profesión. Mientras no exista, valga el término, fiscalización del servicio de impuestos, pues seguramente nos antiguamos y que todo pase bien, ¿no es cierto? Entonces de alguna manera nosotros tenemos que nomás tener en cuenta ese concepto de pertinencia profesional, ¿no? Es decir, hacer un buen trabajo desde el punto de vista de la elaboración de esta información financiera. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nadie? Bien, entonces a ver, todas estas matrices, si quieren, lo van a tener en la plataforma que les voy a direccionar mañana y les puede servir, ¿no? Para ir haciendo una práctica quizá ya real de presentación de estados financieros, pero siempre partan de esa parte de que el trabajo debe hacerse con calidad, ¿no? Y eso significa de que tenemos que hacer estados financieros con ciclo contable, ¿no? Y dentro de ello seguramente vamos a apoyarnos en lo que es, por ejemplo, un sistema contable, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el sistema SIRJA, que es uno de los más conocidos a nivel nacional, ¿no? Y que inclusive la aplicación nos permite bajar el software y utilizarlo de una manera que nos permita hacer el ciclo contable, ¿no? A ver, vayamos viendo en este caso. Miren, ya mañana vamos a hacer esta parte. Acá entonces, miren, básicamente yo he hecho el ciclo contable, ¿no? Acá entonces, como ven, ya estoy haciendo los asientos, mañana lo vamos a hacer con comprobantes, etcétera, ¿no? Ya estoy de alguna manera aplicando el ciclo contable, estoy aplicando ya el ciclo contable en cuanto a lo que son los ingresos, los egresos, etcétera, ¿sí? Y esto ya de alguna manera ya es mucho más profesional, ¿cierto? Y con ello, como ven, ya yo podría determinar a través del software los estados financieros, ¿no? En este caso, vayamos viendo un balance general, por ejemplo, que obviamente acá me está mostrando en un formato especial, ¿no? Pero ya tengo yo estos datos que de alguna manera me pueden ayudar a declarar el formulario, tanto el 605 y por ende el impuesto a la utilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos las cuentas de activos.
pasivo y patrimonio, pero ya de alguna manera estoy determinando un cierto nivel de calidad profesional, ¿no? En algún caso estados de resultados también, ¿no? Como ven, ahí tenemos las ventas, ¿no? Y seguramente también lo que es en este caso los ingresos. Enseguida te doy la palabra, por favor. Y ya con ello, ¿no? Ya con ello seguramente tener en este caso, por ejemplo, el balance de sumas y saldos también, ya de alguna manera es un trabajo más profesional, ¿no? Obviamente este es un trabajo de mucho más cuidado, con mucho más tiempo, quizá inclusive ya con una contabilidad o con un contador a tiempo completo y de dependencia total de la empresa, etcétera, pero que de alguna manera ya tengo la base para hacer la declaración de lo que es el formulario 605 y obviamente la declaración al servicio de impuestos también. Bien, ¿alguien quiere consultar si no me equivoco? ¿Nadie? Vamos a ver quién era que quiere consultar. Alguien levantó la mano. Creo que se han desanimado de preguntar. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nadie? Buenas noches. Cualquier sistema, ¿no? Aquellos que están que no necesitan, digamos, la compra de una licencia tal vez, y que hay demostrativos como hay un sistema, por ejemplo, en Santa Cruz que es también famosito, el EICAF. Aquí en La Paz están con el Jet Pro, el Pacioli, este mismo ZigZag. En algún caso que sea el sistema Orion, ¿no? Que también son sistemas que tienen licencia, obviamente, ¿no? Pero también te proporcionan el software libre, si quieren, que tiene que ver que no necesitas licencia. Pero ya para el hotel propiamente dependerá hasta qué punto, mañana vamos a ver esa parte, necesitas vos la información financiera, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito un sistema de costos, el ZigZag tiene su módulo de costos, pero también dependerá del plan de cuentas que tú diseñes en este software, ¿no? Quizá entre determinación de un costo en el caso de un hotel, por ejemplo, la acumulación del servicio, ¿no? Ustedes saben que cuando alguien entra a un hotel hay que ir acumulando servicios, digamos, de limpieza, lavandería y otras cosas más. Entonces, ese trabajo operativo quizá no lo va a hacer un sistema contable, pero sí hay softwares que de alguna manera sirven a este tipo de servicios, ¿no? Hay software libre en el internet que se pueda bajar a manera de demostrativo, pero la parte contable es netamente similar, ¿no? Un ingreso seguramente por venta de servicios, ahí ya podrás aplicar el ZigZag, sacarás el 13% del IVA, el 3% del impuesto de la transacción. A diferencia, quizá el estado de resultados no vas a tener costo de ventas, pero podrás tener un costo de servicio. Ahí en ese costo de servicio vos tendrás que determinar en tu plan de cuentas tus cuentas de costo, ¿no? Porque automáticamente el software te va a sacar seguramente el costo de ventas o en algún caso el costo de servicios. Entonces, desde el punto de vista del diseño del plan de cuentas, vos tendrás la cuenta madre, en este caso costo de servicio,
y dentro de ellos subcuentas como por ejemplo costos de hospedaje y costos de alimentación, por ejemplo, que vienen asociados al hospedaje, y dentro de este grupo podrás tener, ¿no? Mano de obra de mantenimiento de habitación, no sé si estoy hablando bien, o alimentos en el caso del costo del comedor, valga el término, ¿no? Pero básicamente tú tienes que ir definiendo en tu plan de cuentas, más allá de que utilices uno u otro software. Pero a ver, si tienes alguna duda, me escribes al WhatsApp y podemos ir coordinando algunos softwares o la forma en cómo te puedo ayudar para el diseño de este plan de cuentas. Ahora, también hay esos, ¿cómo se llaman? Mitos que muchos de nosotros conocemos o tenemos en cuenta en lo que es la presentación de información financiera al servicio de impuestos, ¿no? Estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, el esquema básico de lo que es el SIAT, por ejemplo, donde ya tenemos, miren, cuentas por cobrar, inventarios, etcétera. En el estado de resultados tenemos ya las cuentas de gasto como fletes, publicidad, etcétera. Hay unos mitos que muchos contadores manejamos, ¿no? Dice, mientras menos información proporciones al servicio de impuestos, menos posibilidad de fiscalización. Y eso no es real, ¿no? Porque este mismo software te permite, por ejemplo, resumir la información, eliminar inclusive cuentas y aumentar cuentas. Entonces yo puedo presentar una información resumida también, pero por ese mito que tenemos de presentar información financiera detallada al servicio de impuestos, teóricamente estamos dándole alas, dice, para que nos haga una fiscalización, lo cual es irreal, ¿no es cierto? Ya desde el punto de vista profesional hay que tratar de presentar siempre la información más clara, quizá no detallada, pero la más clara posible, obviamente al servicio de impuestos nacionales, pero también cumpliendo con aquello que nosotros necesitamos en la discriminación de la información financiera. Y ahí muchos profesionales y no profesionales, pero que tienen que ver con la presentación de estados financieros, como los gerentes propietarios, socios de las empresas, dicen no presentes información detallada al servicio de impuestos, ¿no? Puede ser que no presentemos una información detallada al servicio de impuestos, pero tengamos una información detallada para la empresa. Allá todavía eso, ¿no? Todavía de alguna manera estamos nosotros facultados, valga el término, para presentar información financiera hasta donde nosotros creamos conveniente al ente rector, que en este caso es el servicio de impuestos, o una información súper detallada para la toma de decisiones, por ejemplo a gerencia, o en algún caso para el también, ¿no?, los entes, en este caso de supervisión, como el servicio de impuestos. Entonces, de alguna manera, estos mitos, ¿no?, nos hacen tener un cierto miedo en la presentación de información financiera. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta? Dime, ¿alguien tiene alguna consulta? Bien, a ver, algunas preguntas en el Facebook, ¿no? Dice, a ver, primero vamos a dejar de compartir un segundito. Bien, entonces algunas consultas, por ejemplo, dice ¿cuánto debo cobrar? Dice por la elaboración de un balance. A ver,
si bien hay, ¿cómo se dice? Pues hay los aranceles de los colegios profesionales, ¿no? Si bien hay los aranceles de los colegios profesionales, por un lado va el arancel, por ejemplo, del Colegio Profesional de La Paz, dice que un balance sin movimiento, es decir, simplemente actualizar activos, lo que hemos hecho, ¿no? Actualizar activos, patrimonios y hacer la presentación a través del formulario 605 y la declaración del formulario 500. Dice el Colegio de Contadores dice 700 bolivianos y el Colegio de Auditores dice 850 bolivianos. Pero la realidad es que hay distinto tipo de cobros, ¿no? En algún momento he podido ver que hay gente que cobra, por ejemplo, 300 bolivianos, 200 bolivianos por la elaboración de un balance sin movimiento, ¿no? Pero he visto también algunos profesionales que hay algún cliente que tiene 99.000 bolivianos de generación de ingreso, cobran, digamos, unos 1.000 bolivianos, ¿no? Otros de alguna manera cobran en algún caso, digamos, no sé, en relación a la factura, otros cobran en relación al monto facturado y no así del volumen de facturas, etcétera. Entonces esas cosas son ya de mercado, ¿no? Y más allá, entonces, un promedio general creo que son 500 bolivianos que la gente cobra en relación a esta elaboración de este trabajo, ¿no? Pero esos 500 bolivianos, 300 bolivianos que cobran es básicamente un servicio sin calidad. Es básicamente lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Es decir, cuadramos como se puede el balance y cumplimos con el objetivo de presentación de estados financieros y simple y llanamente ahí, digamos, termina el servicio, ¿no? Hay un refrán que dice lo barato cuesta caro, ¿no? Entonces en muchos casos puede ser que ese mal cobro esté haciendo que nosotros presentemos una mala información financiera. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces mañana nos estaremos viendo, ya vamos a hacer un ciclo contable, vamos a ver ya con planilla de suelos, etcétera, algo mucho más, no digamos complejo, pero algo más ya profesional en cuanto a lo que es la aplicación del ciclo contable. Vamos a hacer todo a través de un software y vamos a determinar ya el balance y vamos a hacer el envío del formulario 605 como también el formulario del formulario 500, teniendo en cuenta que vamos a hacer un ejercicio ya con la determinación de lo que es la utilidad propiamente de las empresas. Listo. Si no hay alguna consulta, entonces les agradezco y nos estaremos viendo el día de mañana. Listo, cualquier cosa para servirles mañana a la misma hora y en el mismo link, por favor. Listo, muchas gracias, chao. Chao, chao. Chao.